Muy bien, chicos, siguiendo con la parte del epitelio dentogingival que va a conformar el famoso epitelio de unión, continuamos con la formación y la exposición del diente a la zona externa medioambiental de la boca. Los componentes tisulares de la región dentogingival alcanzan sus características estructurales definitivas junto con la erupción de los dientes dentales. Cuando el diente está en erupción y alcanzan ya su formación, también cuando el esmalte del diente se ha terminado de formar gracias a las células productoras del esmalte, que son los ameloblastos, en, en conformidad con la lámina basal y las células del epitelio reducido del esmalte, prácticamente que constituyen el capuchón que rodea el esmalte. Repito, ya de una vez formada toda la parte del esmalte por los ameloblastos, ¿sí? La lámina basal de las mismas con las células epiteliales del órgano externo del órgano del esmalte conforman lo que se denomina el epitelio reducido del esmalte, ¿sí? Junto con esto, aquí podemos determinar con las siglas ER, el epitelio reducido del esmalte, y junto a este, la lámina basal, que está en inserción prácticamente y contacto directo con el esmalte, son los que recubren toda la parte de la corona anatómica o el esmalte, ¿sí? Estas conforman el epitelio y vemos en la figura 1-31 que tenemos el epitelio externo, ¿cierto? Y este es el epitelio externo del órgano del esmalte. O sea, tenemos dos epitelios, el epitelio bucal y el epitelio externo del órgano del esmalte, con adyacencia a la epitelio basal, que está en contacto con inserción directa al esmalte, ¿sí? Conforme la erupción avanza, las células que están a nivel más coronal del epitelio reducido del esmalte aumentan la cantidad mitótica, la división mitótica, comienzan a migrar hacia el tejido conjuntivo, dando así también paso a que en el epitelio empiece a condensarse y así ayudar a la erupción del diente sin ningún tipo de alteración y sangrado, ¿sí? Los ameloblastomas originarios se dividen dando paso a formación a la parte del esmalte con el medio ambiente, ¿sí ven? Entonces aquí ya a conformidad empiezan a verse delimitantes de la encía libre, del epitelio bucal y del epitelio de unión, ¿sí? Y en su parte más apical están todavía las células o los ameloblastos acumulados. Este epitelio reducido del esmalte hace que dé la erupción dental de manera fisiológica normal. En la segunda imagen vemos cómo las células del epitelio se condensan y las de el epitelio bucal se condensan y las del epitelio reducido del esmalte o las del epitelio externo del órgano del esmalte empiezan también a migrar hacia el conectivo, conjuntivo, ocasionando así un colapso entre los dos epitelios, dando acceso acá a la exposición del esmalte al medio ambiente, dando configuración a la encía libre, encía epitelio bucal, y el epitelio de unión con su acúmulo de ameloblastomas acá, ameloblastos de la zona más apical de la parte coronal, de la corona clínica del diente. Ya cuando el diente asoma en la cavidad bucal, ven, extensas zonas que se hallan inmediatamente por apical de la zona incisal del esmalte son cubiertas por capas de células. Sin embargo, la región cervical del esmalte están cubiertas por ameloblastos, como dije anteriormente. Y la última fase de esta erupción activa primaria que se da en el proceso dental está dada por la fase de erupción dental total. Ya todas las células del epitelio reducido del esmalte son reemplazadas por las del epitelio de unión. Miren, este es el epitelio de unión. El epitelio de unión está a continuidad del epitelio bucal, que es el epitelio bucal, y provee la adherencia o adhesión o cohesión entre la encía y el diente.
Si se hace una resección corta entre la encía una vez que el diente se ha terminado de erupcionar, durante la cicatrización se forma nuevamente un epitelio de unión. Este epitelio de unión, que quiero que quede claro, este es el famoso epitelio de unión. Este epitelio de unión tiene una capacidad de regeneración, la cual nos ayuda a nosotros en periodoncia, cuando se forman bolsas a este nivel, de recuperarse, ya que el hecho de que el epitelio de unión se forma o puede formarse a partir del epitelio bucal también, ya que tiene la capacidad de diferenciarse en el epitelio bucal o de unión para eliminar las bolsas. Entonces, esto es lo que nos queda en configuración en relación a la evolución dental primaria. Vemos que las células que están a nivel más coronal aumentan su capacidad mitótica, migran hacia el conectivo, igual las células del epitelio del bucal se condensan, haciendo que lleguen a proyectarse los dos epitelios, dando paso a la erupción o a la exposición del esmalte al medio ambiente, dando formación al epitelio de unión. El epitelio de unión se va reduciendo de a poquito, conformando en las zonas más próximas del emitamelo cementario, para posteriormente formarse y dar lugar al famoso tejido que se va en relación directa con el esmalte. Y pasamos ya a la página 1-32 en cortes histológicos, en la cual se puede ver el límite entre la encía, ¿sí? Esta es la encía, y el diente. Podemos ver que existen tres zonas bien delimitadas. La región dentogingival, ¿sí? Con las siglas de la relación dentogingival, encía y diente. Podemos ver la delimitante del esmalte, ¿sí? Con la sigla E a la izquierda, y hacia la derecha el epitelio de unión con la sigla JE. Miren bien que el epitelio de unión va prácticamente desde el límite amelocementario hasta el fondo del surco gingival. Este es el epitelio de unión. Todo esto conlleva el epitelio de unión. ¿Sí? El epitelio del surco con la sigla OCE, que miren cómo está determinado el epitelio del surco con las siglas 12, está por encima del epitelio de unión y el epitelio bucal. Entonces, acuérdense que este epitelio bucal, el epitelio de la encía o del surco, tienen en su parte externa la capa córnea, y el epitelio de unión tiene solamente hasta el estrato granuloso. ¿Sí? Por eso es que este es paraqueratinizado y el otro es ortoqueratinizado. Unos tienen célula y otros no tienen célula. Los que no tienen célula están mucho más preparados para el medio ambiente en cuanto al cepillado, en cuanto a los alimentos, etc. ¿Sí? Esta es la zona que da la parte bucal. Sigamos, el epitelio del surco recubre el surco, como se dice, prácticamente todo es rodeado, la parte está con límite al esmalte, ¿sí? En la parte superior está la encía libre, y desde el punto de vista morfológico, el epitelio de unión difiere del epitelio del surco, o sea, el epitelio de unión, que es este, y difiere del epitelio del surco y del epitelio bucal, mientras las estructuras de estos últimos dos últimos son similares. La diferencia entre estos tres es que estos dos últimos poseen estas prolongaciones o crestas epiteliales, sí, ya que se diferencian fácilmente porque el epitelio de unión no posee estas crestas. Miren, es completamente liso, sí, es completamente liso, y salvo que en casos de inflamación aquí sí pueden presentar estas prolongaciones, sí, pero la diferencia microscópica entre los tres tipos de epitelios en comparación al epitelio de unión es que el epitelio del surco con relación al epitelio bucal poseen estas crestas y las del epitelio de unión no poseen estas crestas, ¿sí? Los dos, el epitelio surco y el epitelio bucal, son similares, aunque hay alguna variación individual del epitelio de unión. Suele ser más
ancho en su porción coronal, aquí, la parte más coronal, tiene una superficie o una estratificación mucho más ancha, ¿sí? Y en su porción de unas 15 a 20 capas, pero va adelgazando conforme va avanzando hacia apical, dando lugar a un muro de 3 a 4 capas de células hacia la unión amelocementaria o el CEG, el límite amelocementario. Aquí es mucho más delgado y aquí es mucho más ancho. Entonces, esa es también otra diferencia en comparación a los epitelios de bucal y el epitelio del surco. Sí, entonces, el límite entre el epitelio de unión y el tejido conjuntivo subyacente no representan estas crestas epiteliales, exceptuando en estados inflamatorios en relación al epitelio de unión. ¿Sí? Únicamente el epitelio del surco y el epitelio bucal se diferencia del epitelio de unión, ya que no presentan estas crestas epiteliales, salvo que haya inflamación, nada más. Siguiendo con el epitelio, con la figura 1-33, el epitelio de unión tiene una superficie de fondo del surco gingival, ¿sí? El epitelio de unión tiene una superficie libre en el fondo del surco gingival, al igual que el epitelio del surco y el epitelio bucal. El epitelio de unión se renueva continuamente mediante división celular en la capa basal, ya dijimos, eso explicamos en el video anterior. Las células migran hacia la base del surco gingival, donde en este caso, como no están en contacto con el medio ambiente, se van desprendiendo a nivel del surco gingival, ¿sí? Mediante el líquido crevicular, estas se van exfoliando al medio bucal. Entre el límite del epitelio de unión y el epitelio del surco se indican con flechas en las células del epitelio del surco con una manera cúbica, redonda, y la superficie del epitelio no se queratiniza. O sea, quede claro que gracias al contacto que tiene continuo y directo con el esmalte, el epitelio de unión no presenta una queratinización, sino solamente presenta un estrato no queratinizado, podríamos decir que hasta un estrato córneo. En el estrato córneo presentaban las células, presentaban las condensaciones, presentaban los elementos figurados de la célula, en comparación al epitelio bucal y al epitelio del surco, ya que estas están en contacto directo, donde sí se presenta esta queratinización. Eso es lo que quiere decir este gráfico. En comparación al gráfico 1.4, no se ve bien, chicos, aquí, pero bueno, espero explicarles de la mejor manera. Este es el dibujo que nos indica en el libro, igual está en blanco y negro, 1-34, la página 17. Las imágenes que se muestran en este gráfico diferencian las características del epitelio de unión, ¿sí? Se observan las células del epitelio de unión que se disponen en la capa basal, en varias capas suprabasales. O sea, existen muchas capas basales en comparación a los otros epitelios. Muestran que las células basales y suprabasales son aplanadas con un eje mayor en relación a la superficie del diente. O sea, gracias a que en esa zona está adosado el esmalte, hay una presión al esmalte, existe este aplanamiento que normalmente en los otros estratos no existe. Y los otros estratos son células cilíndricas. En cambio, muestra aquí las células basales supracrestales son aplanadas con su eje mayor, un mayor paralelismo a la superficie del diente, ¿sí? Existen claras diferencias entre el epitelio del surco, el epitelio bucal y el epitelio de unión. Ahorita estamos nosotros estudiando el epitelio del surco, el epitelio bucal y el epitelio de unión. El epitelio de unión decíamos que es mucho más ancho en su parte coronal y se va adelgazando sin estas crestas epiteliales. Y aquí el epitelio del surco ya presenta estas crestas epiteliales igual de manera en el epitelio
bucal. Entonces tenemos tres epitelios con estas delimitantes. El epitelio de unión que va adosado al diente prácticamente. Aquí está el límite velocementario, aquí ya va la parte del esmalte. Este es el surco, ¿sí? Y este es el epitelio bucal. Estamos estudiando estos tres tipos de epitelio. Epitelio de unión, epitelio del surco y el epitelio bucal. Cada uno de estos tiene sus características distintas, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Son claras las diferencias de una con la otra. En relación con el volumen tisular, el tamaño de las células del epitelio de unión es mayor que el del epitelio bucal. Esa es una de las diferencias. El epitelio de unión es mayor que el epitelio bucal, ¿sí? Una. Dos. La relación con el volumen tisular, o sea, el tejido, los espacios intercelulares del epitelio de unión, son compartimentos, son comparativamente mayores que los de epitelio bucal. Tenemos otra diferenciación entre el epitelio bucal y el epitelio de unión. Dice que el volumen tisular de los espacios intercelulares del epitelio de unión son comparativamente mayores que los del epitelio bucal. Y la cantidad de desmosomas es menor en el epitelio de unión que en el epitelio bucal. Entonces, si pregunto en el examen esas tres características, ¿cuáles son las diferencias entre el epitelio del surco con relación al epitelio bucal y el epitelio de unión? Pues son esas tres características que ustedes me deben dar. ¿Sí? Aquí en el gráfico puede verse más o menos en los espacios intercelulares que se pueden ver amplias células alargadas del epitelio de unión y la presencia de dos granulocitos o neutrófilos que también se pueden encontrar de esa manera. Este es un neutrófilo, por ejemplo, ¿sí? O polimorfonucleares que atraviesan el epitelio. El área del recuadro en la cual podemos ver la letra A aparece con mayor aumento en la figura, ya que puede observarse que las células del epitelio de unión no están en contacto directo con el esmalte, ¿sí? Este es el esmalte, están polimorfonucleares, ¿sí? Y las células del área no aparecen en mayor aumento. Pueden observarse que las células del epitelio de unión no están contactando directamente con el esmalte. Y vamos a ver por qué. Entre el esmalte, que es esta, y el epitelio de unión, que es este, que está configurado por la palabra JE, ¿sí? Puede verse una zona electrodensa. Es igual que la que cuando explicamos la membrana, zonas electrodensas y una zona electrolúcida. Es la misma membrana basal que encontramos en el epitelio que estudiamos anteriormente. Las zonas electrolúcidas están en contacto con las células del epitelio de unión. Estas dos zonas tienen una estructura muy similar a la de la membrana densa. La lámina lúcida, prácticamente la misma constitución que la lámina que estudiamos anteriormente. Quiero que se fijen en esta foto, por favor. Posee hemidesmosomas, pero estos hemidesmosomas, como vemos en la imagen 1-35, prácticamente la célula del epitelio de unión, este es el esmalte, ¿sí? Este es un dibujo mucho más didáctico. Este es el esmalte, y entre la célula, estas son las células del epitelio de unión, ojo, estas son las células que configuren, en inglés se las denomina dot cells, las que dan el attach o el agarre al diente con las células o el tejido o el epitelio de unión, dan en conformidad a la adhesión o cohesión que tiene la membrana basal, ¿sí? De la célula basal en contacto directo con el esmalte. El esmalte está a la izquierda, como ven en el dibujo, ¿sí? Y se observa que la zona electrodensa, estas son las zonas electrodensas, ¿sí? Toda la capa externa que rodea la célula, esta es la capa electrodensa, ¿sí? Que está en contacto directo con el esmalte. Entre el epitelio de unión y el esmalte representa la continuidad de la lámina densa, esta, la que estamos viendo más oscura, y la membrana basal, que constituye parte de la membrana basal del tejido conjuntivo, del mismo modo que puede condensarse en las zonas electrolúcidas
que a continuidad da la formación de la lámina lúcida, ¿sí? Que es la parte más clara. Miren cómo está constituido. Aquí tenemos la lámina electrodensa, que es la parte externa, la lámina lúcida, la parte interna de la célula. Y obsérvese que, a diferencia de la interfaz del epitelio, miren aquel epitelio, el conjuntivo, aquí en la zona de contacto no hay estas fibras de anclaje. ¿Sí se acuerdan que la membrana se disponía de tres, la membrana basal se disponía de tres, o constaba de tres estructuras: la lámina densa, la lámina lúcida y las fibras de anclaje. Miren aquí las fibras de anclaje cómo están, ¿sí? Están dispuestas. Pero aquí en el conjuntivo no hay estas fibras de anclaje. Aquí prácticamente ya hay una conexión directa con el esmalte, ¿sí? Esa es la diferencia entre las unas con las otras. Las fibras de anclaje, la estructura es similar a la lámina densa, o parten de la lámina densa como prolongaciones de la forma de abanico, como dijimos, que se incluyan en el conjuntivo directo. En este caso, estas fibras están adyacentes al esmalte, ¿sí? Dan la adhesión al esmalte. Es lo mismo que causaba en el conjuntivo, pasa aquí en relación al esmalte. Igual las células basales adyacentes de la membrana basal, las células del epitelio de unión, estas que estamos viendo actualmente, las células del epitelio de unión que están en contacto directamente con el esmalte, se enfrentan a la estructura similar a la lámina lúcida, dando cabida a los hemidesmosomas que dan contacto con las otras células. ¿Sí ven? Esas porciones, las hemidesmosomas que da contacto o dan contacto entre una con otra célula. Por consiguiente, la interfaz entre el epitelio de unión, ¿sí?, y el esmalte es muy similar desde el punto de vista estructural en la interfaz del epitelio conjuntivo, lo cual significa que el epitelio de unión no solo está en contacto con el esmalte, sino realmente se fija el diente y por medio de los hemidesmosomas. Entonces, gracias a estos hemidesmosomas que se encuentran en la capa, en las fibras de anclaje de la lámina densa de la célula basal, se puede dar ese anclaje al esmalte. Sí, chicos. Ahora, terminamos con los epitelios, ya no hay más epitelios, créanme. Vamos a ver lo que se hace el conectivo, también se le denomina lámina propia, se denomina también corion, ¿sí? Los componentes principales del tejido conjuntivo, así como vimos el epitelio que eran los queratinocitos, aquí se dividen en tres partes. Primeramente son las fibras del colágeno, que nos representan alrededor del 60%, y los fibroblastos, que representan el 5%, a más de los vasos y nervios, que aproximadamente representan el 35%, incluidos en la sustancia fundamental amorfa, que rodea la capa, la zona intracelular, las membranas de las células que configuran estos fibroblastos, ¿sí? Ya estamos introducido la parte del tejido conjuntivo. Como dije, tiene también el nombre de lámina propia, ¿sí? Esta es la configuración o la imagen de un fibroblasto, en la cual podemos ver el porqué, ubicado dentro de la red de fibras, el tejido conjuntivo. El espacio entre estos elementos está ocupado por la matriz fundamental, que constituye el medio ambiente de la célula, en la cual la célula se va a desenvolver tranquilamente. Lo que sí les voy a mandar ya de deber es que, como ustedes ya vieron acerca de las células, tipos de células en biología, en el mismo libro ustedes van a tener las células que constituyen este conjuntivo, ¿sí? Los distintos tipos de células presentes en el tejido conjuntivo son fibroblastos, mastocitos, macrófagos y células inflamatorias, ¿sí? Entonces ustedes, como deber, van a ver los fibroblastos y sus características, los mastocitos y sus características, el macrófago, sus características, las fibras, los granulocitos, los linfocitos, los plasmocitos, las fibras y las fibras colágenas, que vamos a ir viendo mañana en la clase de mañana, ¿sí? Entonces, ustedes en un recuadro coloquen cada una de las células que vimos, desde la figura 1.37 hasta la figura 1.40,
van a determinar y a diferenciar las características de cada una de las células que constituyen este conjuntivo. Esto es por todo por hoy. Nos quedamos en la página 19. Mañana vamos a ver lo que son las fibras, ya entrando prácticamente a la parte, la configuración del tejido conectivo y sus distintos tipos de fibras y funciones. ¿Sí? Espero que estén bien. Saludos del quinto B. Una pregunta me mandan más. Pero ya vamos estudiando, ¿sí? Son dos videos, el uno que representa la clase de ayer y este es el que representa hoy, miércoles 9 de octubre, en la cual ya me tienen que presentar el esquema de cada una de las células que constituyen el conectivo o conjuntivo. Saludos, chicos, espero que estén bien.